Bien, buenos días. Primero, agradecerte, Erwin, por la invitación. Para mí es un honor conformar este panel con tan importantes profesionales como Natalia de ILAEF, una consultora de empresas familiares con más de 19 años haciendo este tipo de protocolos para el bien de la empresa familiar. Justo ayer estaba conversando en una reunión familiar con mi padre, comentando que en un COLAFI, en un Congreso Latinoamericano de Fideicomisos, que fue mi primer congreso, lo vi a Ricardo en una ponencia y para mí hoy es un honor conformar este panel con él también. A Laura y a Fernando no tengo el honor de conocerlos, pero sus referencias los avalan. Quisiera presentarme. Soy Juan José Andrade, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, magíster en Derecho Bancario. Estoy saliendo y egresando del magíster de Derecho Procesal en la Universidad de Espíritu Santo. Tengo un programa internacional en formación fiduciaria en la Universidad de Espíritu Santo y la Federación Latinoamericana de Bancos. Tengo también un programa de práctica legal financiera en el Instituto de Derecho y Empresa de Panamá y el ESADE. También he sido participante en varios congresos internacionales como COLAFI, COLADE, STEP, entre otros. Bien, ¿cuáles son los antecedentes a esta ley reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, COIP, en materia anticorrupción? Cuando se promulgó el COIP, alrededor del 2014-2015, ya integró la figura de responsabilidad de la persona jurídica en su artículo 49, que establece que la responsabilidad penal de la personalidad jurídica es independiente de la responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan con sus acciones u omisiones en la comisión del delito. Ya es totalmente diferente la responsabilidad penal entre una y otra. ¿Y qué tipos penales estaban existentes? Peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, cohecho y tráfico de influencias. En el peculado hay una particularidad. En un principio se habla del servidor público que en beneficio propio se apropia arbitrariamente de dineros públicos o privados, pero luego ya hace una estimación en el sector privado y específicamente en el sector financiero nacional, en sus funcionarios, administradores ejecutivos y empleados que dispongan fraudulentamente dineros, efectos privados que los representen, que hubiesen ejecutado dolosamente operaciones, que dispongan de cualquier momento del congelamiento, retención arbitraria o generalizada de fondos de las instituciones de delito financiero. Luego ya en el delito de concusión se habla de servidores públicos. En el delito de enriquecimiento ilícito también se habla de servidores públicos con un incremento patrimonial injustificado. Y aquí sí tenemos la primera, el primer hecho privado en sí de delito de tipo penal anticorrupción. Es el de enriquecimiento privado no justificado, que es la persona que obtenga el incremento patrimonial no justificado mayor a 200 salarios básicos, es decir, $80,000 aproximadamente, cumple con este tipo penal. De ahí tenemos el cohecho también, y también habla de servidores públicos que reciban beneficios o acepten beneficios. El tráfico de influencia, también hablamos de
servidores públicos que ejerzan influencias. Esta ley orgánica tiene en sus considerandos, tiene considerandos constitucionales y de tratado internacional. ¿Qué son los considerandos? Básicamente son los argumentos legislativos que ha tenido el asambleísta para realizar la ley, para redactar la ley. Bien, leemos en sus considerandos constitucionales que se habla de los deberes primero del Estado para vivir en una sociedad democrática libre de corrupción. Luego ya los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, el administrar el patrimonio público honradamente y con apego a la ley. Si bien esto puede verse un tema también al sector privado, es básicamente el deber y responsabilidad de los ecuatorianos como sociedad. Y así también a denunciar los actos, a denunciar y combatir los actos de corrupción. Esto es algo muy, muy importante. Habla también de la administración pública que constituye un servicio a la colectividad, con sus principios, entre otros, de transparencia. También habla de que son servidoras y servidores públicos las personas que presten servicios, función o dignidad dentro del sector público. Que ninguna servidor o servidora pública estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de funciones o misiones. Y que las servidoras o servidores públicos estarán sujetos a sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Es decir, estos tipos, la naturaleza o la argumentación de estos tipos penales es básicamente para servidores públicos de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, según este argumento constitucional. Bien, vemos entonces que en todos los considerandos constitucionales está básicamente ligado a los servidores públicos, por lo cual no cabe aquí en los considerandos, por lo menos a mi manera de ver, un argumento hacia el sector privado. Ahora vamos a ver los tratados internacionales. Aquí sí, en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, sí habla de medidas de prevenir la corrupción y mejoras de normas contables y auditoría del sector privado. Y habla de todas estas medidas: cooperación de organismos encargados, formulación de normas y procedimientos, códigos de conducta, buenas prácticas comerciales, transparencia de entidades privadas, prevención indebida de procedimientos en la concesión de subsidios y licencias por las autoridades públicas en actividades comerciales, prevenir conflictos de intereses, disponer de controles contables. Y a su vez también establece medidas para prohibir las siguientes prácticas: cuentas no registradas en libros, operaciones no registradas en libros, registro de gastos existentes, asiento de gastos con indicaciones incorrectas, utilización de documentos falsos, destrucción de documentos de contabilidad antes del plazo. La convención, estas son las medidas que ha aplicado la Convención de Naciones Unidas anticorrupción, y estos son los tipos penales, en cambio, que tipifica la Convención de la ONU anticorrupción, que ahora sí establece el soborno en el sector privado. A su vez, establece la malversación o peculado y la obstrucción de justicia. Dos de estos tres tipos
están ahora dentro del nuevo régimen penal por la ley reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción. Específicamente el soborno en el sector privado y la obstrucción de justicia, aunque el soborno en el sector privado no se lo ha llamado así, ya lo vamos a ver. Soborno en el sector privado: promesa, ofrecimiento o concesión a una persona que dirige una entidad del sector privado de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho. Solicitud o aceptación por una persona que dirige una entidad del sector privado por un beneficio indebido que redunde también en su propio provecho. Malversación o peculado privado: cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales la malversación o el peculado por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumple función en ella. No especifica en la Convención de la ONU que sean entidades, instituciones financieras o del sector financiero. Obstrucción a la justicia: el uso de fuerza física, amenazas, intimidación o promesa para el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas. O el uso de fuerza física, amenaza o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley. Bien, la Convención Interamericana contra la Corrupción, en cambio, habla de actos de corrupción y aplicación en el tiempo, que estos son los dos artículos en los que me he concentrado, que tienen que ver con la Ley Orgánica Reformatoria del COIPE en materia anticorrupción. Actos de corrupción: requerimiento o aceptación por un funcionario público o el ofrecimiento u otorgamiento de un funcionario público de cualquier objeto de valor pecuniario u otros objetos. Es decir, aquí no hay sector privado. Luego, la realización por parte de un funcionario público también de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones. Tampoco hay actos de corrupción en el sector privado en esta manera. Luego tenemos el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquier acto de corrupción. Aquí pudiera haber un acto de corrupción en el sector privado, pero bien está tipificado en el COIP como el testaferrismo. Y luego tenemos la participación como autor, coautor, instigador, cómplice o encubridor en la comisión tentativa de comisión, asociación o confabulación del delito. Aquí también pudiera haber una tipificación hacia el sector privado, pero no lo dice explícitamente. Más bien sí hablan del funcionario público como tal. Luego se habla de la aplicación en el tiempo. El hecho de que el presunto acto de corrupción se hubiese cometido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente convención no impedirá la cooperación procesal. Es decir, se puede cooperar, puede haber una cooperación procesal internacional entre Estados partes de la Convención Interamericana. Pero la presente disposición en ningún caso afectará el principio de la irretroactividad de la ley. Es decir, para estos efectos no es retroactiva, no debería de ser retroactiva la ley, o al menos eso es lo que dice la Convención Interamericana contra la Corrupción. Bien. Ley Orgánica Reformatoria del COIPE en materia anticorrupción. Nuevos tipos penales. ¿Cuáles han sido los nuevos tipos penales hasta ahora? Obstrucción de la justicia, que básicamente es la misma definición que nos da la Convención de las Naciones Unidas Anticorrupción,
que impida prestación de testimonio o aportación a la prueba, que induzca a una persona a prestar falso testimonio, que interfiere legítimamente en la libertad de actuación de los jueces y fiscales. Este numeral tercero sí es nuevo, pero pudiera interpretarse de otra forma, pero digamos que esta es la novedad dentro de obstrucción a la justicia dentro del COIP. Luego, sobreprecios en la contratación pública. Aquí habla de los servidores públicos y de los proveedores del Estado que realicen arbitrariamente los procesos de contratación pública con evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario establecido por el mercado determinado por Contraloría. Bien. Este tema sí hay que tomarlo con pinzas. Porque si bien tiene que comprobarse el sobreprecio, pero habla del precio establecido del mercado y determinado por la Contraloría, es decir, los dos. Aquí hay un tema importante que Ecuador sufre de lo que en mi concepto se llama populismo penal. Entonces, cualquier persona que oferte en un momento, y esto es una debilidad de la contratación pública hoy por hoy, cualquier persona que oferte en contratación pública pudiera ser sujeto a que se compruebe el sobreprecio. ¿De cuánto estamos hablando de sobreprecio? Esto se tuviera que normar y regular, ¿no? Es muy subjetivo este concepto de comprobado sobreprecio, el precio ordinario establecido por el mercado. Y luego determinado por la Contraloría General. Es decir, hoy por hoy un proveedor, no es negocio ser proveedor del Estado, porque ya se entra con un prejuicio de poner sobreprecio a los procesos de contratación pública. Bien, sigamos. Actos de corrupción. Perdón. Está bien, excelente. 2 minutos resumo. Y en este tipo penal me quería concentrar. Lamentablemente se me fue el tiempo en otros. Los actos de corrupción en el sector privado. El director, gerente general, administrador ejecutivo principal, accionista, socio, representante legal, apoderado, asesor, auditores, abogados, patrocinadores o cualquier empleado que ejerza cargo de dirección en una persona jurídica. Es decir, mete inclusive a los abogados patrocinadores. Esto en un tipo penal. Esto va en contra de algunos derechos constitucionales. Se supone que el abogado patrocinador patrocina la causa luego de haberse cometido el supuesto acto de corrupción. Y luego habla de la persona que en forma directa o indirecta prometa, ofrezca o conceda a directores, gerentes generales, administradores ejecutivos. Aquí no incluyen ni abogados ni auditores, sí incluye asesores. Pero es decir, no hay ni siquiera una buena calidad de escritura legislativa. Yo creería que este tipo penal en específico, la Corte Constitucional debería de revisarlo y hacer el control constitucional inmediatamente.
Hay un tema de ampliación de responsabilidad jurídica que lo establece el artículo 3 de la ley reformatoria del COIP, donde establecen atenuantes al haber denunciado, confesado, colaborado con la investigación, reparado integralmente los daños o haber implementado antes de la comisión del del delito sistemas de cumplimiento, de compliance, digamos. En otras normativas, quiero hacer el comentario de que en otras normativas no solo es atenuante, sino eximente para la persona jurídica, haciendo un comentario sobre derecho comparado. Bueno, y agravante sobre esta ley, estos tipos penales contenidos en esta ley aplicarán el máximo de la pena prevista cuando se realice aprovechándose de una declaración de emergencia o de estado de excepción. Esto es meramente populismo penal, pero vimos los casos de corrupción este año en Ecuador, por lo menos los asistentes de Ecuador lo tienen muy claro. Sobre la constitucionalidad de la ley. Yo creo que hay algunas vulneraciones de derechos. Creo que se vulnera el derecho a la legítima defensa, se vulnera el derecho al trabajo, derecho a las libertades, derecho al debido proceso, entre otros. Para esto hay varias vías. Una acción de inconstitucionalidad, según el artículo 75 de la Ley Orgánica de Jurisdicción y Garantías Constitucionales. Una acción de protección o una solicitud de medida cautelar, que puede ser incluida en la acción de protección o puede ser independiente. Y a su vez, y ya finalizando, comentarles que la vigencia de esta ley entra en vigencia a partir del lunes 16 de agosto del 2021, debido a que la ley orgánica en su disposición final única menciona que entrará en vigencia en 180 días a partir de su publicación en el registro oficial. Muchas gracias, espero haya sido del agrado de todos y espero haber podido resolver sus dudas.